De ellas, las más frecuentes, ¿cuál es? Las primarias. Y dentro de las frecuentes primarias, la más frecuente de todas es la atencional. ¿Ok? Pero sin embargo, la atencional es leve por lo general y ello no hace que acudas a consulta. Entonces, cuando va un paciente por consulta, ¿cuál es la más frecuente? La migraña, ¿ya? Comencemos. La migraña, chicos, es de característica hemicraniana, de una parte del cráneo, y tiene un patrón alternante. ¿A qué me refiero con ello? De repente, a ti te dolió la cabeza en el lado derecho, pero luego más adelante se repite y te comienza a doler en el lado izquierdo. Ese es un patrón alternante, ¿ya? Suele durar de 4 a 72 horas, y cuando hablamos de una parte crónica, cuando se presenta por más de 15 días en el mes. Es un patrón moderado intenso y que suele tener característica pulsátil, porque este dolor pulsátil es por vasodilatación de los vasos sanguíneos. Cuando duele el vaso, es pulsante. Cuando duele el nervio, es fulgurante, tipo corriente. ¿Ya? Acá predominan en mujeres, por lo general mujeres más jóvenes, de menos de 30 años, ¿ya? Y suele estar dividido en tres fases. Los pródromos son cambios de humor, postezo, intolerancia a las luces o al sonido fuerte, que suelen aparecer antes del dolor de cabeza. Luego, junto con el dolor de cabeza, suelen aparecer el aura. El aura puede ser visual, puede ser retiniana, puede ser de lenguaje, ¿ok? Pero la más común de todas es la visual. Y yo quiero que sepas que dentro de la visual, ¿a qué tenemos? O sea, la fotopsia y tenemos a los escotomas, ¿ya? Estos de acá, chicos, básicamente lo que van a hacer es destellos de luz o manchas que aparecen en la visión del paciente. Esos son una cefalea con agua. Y por lo general suelen tener una duración desde 5 a 60 minutos. Eso es importante, porque es importante para que nosotros describamos una aura típica. Cuando dura más de una hora, es una hora atípica, o si dura menos de 5 minutos, igual, atípica, y eso nos alarma de una causa secundaria. Y la cefalea sin aura puede generar también otros tipos de síntomas acompañados, como náuseas y vómitos. Esta es una cefalea fuerte que no cede solo con AINES, tiene que estar acompañado de algo más, que son los triptanes. Luego tenemos a la cefalea tensional. La cefalea tensional, chicos, es una cefalea bilateral que duele en todo el cráneo, es holocraniana y es un tipo de dolor en vincha. El paciente describe que tiene una pesadez en la cabeza, como si lo estuvieran aplastando, ¿ok? Esta suele durar desde 30 minutos hasta 7 días. Y es crónica también cuando dura más de 15 días al mes, es decir, se presenta en más de 15 días al mes. Y suele ser de curso leve por lo general, así que por ello es de que el paciente no acude a consulta. Es de carácter opresivo y en casco, como si lo estuvieran aplastando, lo que había dicho. ¿Ya? Puede generar mareo, ¿sí? Pero lo característico de esta es de que cede con AINES o con paracetamol. El paciente toma analgésicos y cede el dolor. Por ello no se va a consulta, chicos. ¿Ok? Y luego tenemos a la cefalea en racimos. La cefalea en racimos, también conocida como de Horton o clúster, ¿ya? Esta cefalea de acá es una cefalea que aparece en racimos, es decir, episódicamente. ¿A qué me refiero con ello? De repente, varias veces en un día te comienza a doler, pero luego cede y te aparece el dolor de acá a 3 meses. Es decir, por episodios. Por eso en racimos, como los racimos de uvas, que tiene como ramitas, ¿ok? A eso me refiero. El tipo de dolor es unilateral retroorbitario, duele detrás del ojo, ¿ya? Es estrictamente unilateral. El tiempo de duración es de 30 a 120 minutos. Y se hace crónico si se presenta todos los días durante 6 meses. ¿Ya? Eso es crónico. ¿Qué más, chicos? Es una cefalea grave, severa, muy intensa, de carácter cerebrante y que es mayor en los varones. ¿Ya? Y suele estar acompañado de ¿qué? De síntomas autonómicos. Rinorrea, lagrimeo, ojo rojo, edema palpebral, congestión nasal, síndrome de Horner, tosis palpebral, inyección conjuntival, y una característica del tratamiento es que cede con la oxigenoterapia. Por ello es importante. Por ejemplo, si es que nos viene un paciente varón de que presentó múltiples dolores de cabeza durante el día, que duraban 40 minutos, ¿ok? Era de carácter cerebrante y dice de que presentaba ojo rojo, pero también nos cuenta que como antecedente, cuando lo tuvo hace años, fue a consulta, le dieron oxígeno y calmó. Entonces, ¿ante qué tipo de cefalea estaríamos? Ante una cefalea en racimos, ¿ok? Estas cefaleas tienen desencadenantes, chicos. Por ejemplo, la migraña, algo característico que lo desencadena es el alcohol, el chocolate,
El estrés, el sueño, ya sea exceso del sueño, o sea que duermes de más o duermes menos, ¿ya? Y la cefalea tensional, por lo general, ¿cuál es el principal desencadenante? El estrés emocional, ¿ya, chicos? Ahora miren, no todas las cefaleas son primarias, también tenemos cefaleas secundarias. Y para ello, para sospechar de ellas, existen signos de alarma, existen banderas rojas. Estas banderas rojas son síntomas sistémicos, historias de neoplasia, signos neurológicos. El paciente convulsiona, es un signo de alarma. Si tiene inicio súbito, inicio en más de 50 años, si cambia de patrón, si es precipitado por la maniobra Valsalva, de repente a los estornudos, cuando nos sonamos la nariz, de repente cuando nos metemos un dedo a la boca y tratamos de botar el aire, hacemos un aumento de la presión intracraneana. Es maniobra de Valsalva. Si es que pasa eso y duele durante eso, es un signo de alarma. Si es posicional, también. Si es que es progresiva, o presentación atípica, es decir, por ejemplo, una hora que dure más de una hora. Si tiene papiledema, si tiene embarazo, déficit visuales, si ha tenido un traumatismo previo en 3 meses por lo menos, si es inmunodeprimido o si usó muchos analgésicos y no ha cesado. Esos son signos de alarma característicos. Y ante ellos, ¿qué tenemos que hacer? Hospitalizar al paciente, buscar la causa. ¿Y cómo buscamos la causa? Con una tomografía axial computarizada o también una resonancia magnética. ¿De chicos? Eso es importante. Es la primera conducta que tenemos que hacer ante una cefalea secundaria. Y dentro de las secundarias, acá les he hecho un cuadrito dentro de algunas de las más comunes para poder diferenciarlas. La neuralgia de trigémino tiene ubicación en que primero afecta V2, luego V3 y luego V1. Es paroxístico, es por episodios, ¿ok? Suele durar hasta 2 minutos, es de presentación severa y es fulgurante. Fulgurante es el dolor de los nervios, tipo corriente, por ello es de la neuralgia de trigémino. Y suele estar acompañado de puntos en gatillo faciales. Luego tenemos a la cefalea por hipertensión arterial, una cefalea en casco, que suele ser parecida a la tensional, ¿ok? Tiene una duración variable y por lo general es moderada a severa, carácter opresivo pulsátil, asociado a rigidez de nuca. Acá es importante describir algo más, chicos. Hay otra cefalea secundaria, que es la secundaria a hemorragia subaracnoidea. Esta presenta un tipo de cefalea intensa que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto. Esa cefalea se le conoce como cefalea en trueno o thunderclap, ¿ok? Eso es característico. Está asociada a estallidos y por lo general el paciente presenta vómitos y vómitos explosivos. Los vómitos explosivos, chicos, siempre que vean vómitos explosivos, está asociado a un aumento de la presión endocraniana, hipertensión endocraniana, o por lo general también una hemorragia subaracnoidea, o una meningitis también, ¿ya? Luego, chicos, tenemos una cefalea por masa ocupante. La masa ocupante es una masa que va agrandándose durante el tiempo. Por ello es una cefalea progresiva, ¿ya? En cuanto a su ubicación es variable, su duración también es variable, es de moderada, pero puede progresar la intensidad, opresiva o pulsátil, no tiene predominio, o sea, no, ni en hombres ni mujeres es igual, la verdad, y está asociado a déficits neurológicos también, ¿ok? Ahora, chicos, ¿qué más? Miren, acá yo quiero decirles en este cuadrito que les he puesto acá de resumen también para complementar otras causas secundarias. Estas son causas secundarias. Tenemos a las lesiones intracranianas, ya sean hematomas, hemorragias, tumores. Las hemorragias, por lo general, presentan una cefalea en trueno, mientras que los tumores duelen más al despertar el día. La pospunción lumbar, cuando nosotros hacemos una punción lumbar al paciente y le comienza a doler la cabeza luego, por lo general, después de 2 a 12 días posteriores a la punción, es una cefalea postpunción lumbar, ¿ya? Es una cefalea ortostática. ¿Qué me refiero con ello? Aumenta de intensidad cuando se para el paciente y calma cuando se echa en decúbito. Una cefalea postraumática es después de un dolor, después de una lesión, y suele ser semejante a la tensional. La tensional, recuerde, que es una cefalea por aumento de la tensión de los músculos, por un estrés emocional. En cambio, acá sería un aumento de la tensión de los músculos posterior a un trauma. ¿Ya? De causa ocular. En el caso ocular tenemos, por ejemplo, un antecedente de glaucoma, de repente el paciente estuvo leyendo mucho, forzó mucho la vista, ¿ok? De repente necesitaba lentes, ¿ya? Un paciente con sinusitis también. La cefalea con sinusitis está asociada ¿a qué? A los síntomas de la misma. Tiene congestión nasal excesiva, secreciones purulentas nasales. Es un paciente que la ubicación va a cambiar según el seno que esté afectado. Si está afectado el seno frontal, va a doler en la parte frontal. Si está afectado el seno maxilar, en la parte maxilar. ¿Y cómo cesa, chicos? Cesa cuando se drena el material, cuando nos soltamos la nariz,
o cuando estornudamos. Ahí cesa, cuando nos estamos descongestionando. Y se agrava cuando nos inclinamos hacia adelante. ¿Ya? Luego tenemos al síndrome de Costen. El síndrome de Costen hace alusión a la cefalea por disfunción temporomandibular. Comienza a fallar la mandíbula, ya sea por una luxación o un desgaste de la misma articulación. Es un dolor preauricular que se irradia hacia el músculo temporal y hacia la mandíbula también, ¿ya? Entonces, chicos, se exacerba con la apertura de la mandíbula y es una afectación continua. Luego tenemos a la arteritis de la temporal, chicos. La arteritis de la temporal es episódica y por lo general se aparece más en mujeres que en hombres. Algo característico es de que acá el cuero cabelludo está sensible. Hay hipersensibilidad del cuero cabelludo. El paciente realiza simplemente acciones como peinarse y le duele excesivamente. Está asociada también a pérdida de peso y fiebre, pero un signo importante es la claudicación mandibular, el dolor al aperturar la mandíbula, ¿ok? Y una de las complicaciones más frecuentes que suelen aparecer es la ceguera, tras una maurosis fugaz, ¿ok? Luego tenemos a la cefalea por actividad sexual, que básicamente, por su mismo nombre lo dice, es una cefalea que se presenta después de hacer repetidamente el acto sexual, ¿ok? Ahora, chicos, comencemos con las preguntas. Pregunta número uno. Un varón de 40 años acude a emergencia por cefalea incapacitante en estallido. Ya. De inicio súbito, que encontraba tras cargar sacos de harina sobre la espalda. Cargaba sacos de harina sobre la espalda. O hacía esfuerzo, podría ser un valsalvo. Aumentaba la presión endocrinal. ¿Ya? Refiere cefalea y irradiación occipital, a febril, despierto, con los ojos cerrados, orientado en tiempo, espacio y persona. Presenta tosis palpebral y discreta rigidez de nuca. Ha tenido episodio de cefalea ya cuando tuvo COVID-19 en 2020, sin repetirse, no se volvió a repetir. Esto es importante, sin repetirse. ¿Cuál sería su enfoque según problema de salud y su hipótesis diagnóstica? Bueno, comencemos. La primera que hice, cefalea aguda episódica. ¿Es episódica, chicos? ¿Se ha repetido antes? No. ¿Tuvo una cefalea en COVID-19? Sí, pero se contaría el COVID. Y luego no se ha vuelto a repetir. Entonces no sería episódica. Cefalea Thunderclap. Claro, es una cefalea en Thunderclap, porque es estallido y encima está asociada a rigidez de nuca. Y dice de que se presentó cuando el paciente cargaba sacos, aumentó la presión endocraniana. Entonces es una cefalea Thunderclap, ya chicos, que aumenta su máxima intensidad en menos de un minuto. ¿Secundaria qué? Una hemorragia superior. ¿Sería cefalea aguda con signo de alarma? Tiene signo de alarma, pero una meningitis, chicos. Cefalea crónica, ¿por qué crónica? ¿Acaso les ha dicho que dura más de 15 días al mes o así? No, nada que ver con eso. Cefalea aguda con signos más ocupante, no. Tendría que ser progresivo para que sea más ocupante. Entonces, no. La respuesta es la B, la clave B, B, beso. Segunda, la pregunta es, con respecto a la cefalea de un paciente que acude a consulta, marque lo correcto. ¿La arteritis del temporal no produce ceguera? Falso, produce ceguera, es lo que les había dicho. Síndrome de Costen es un dolor preauricular irradiado a la región temporal y mandibular por disfunción temporomandibular. Sí, chicos, ese es el síndrome de Costen que les acabo de explicar. La cefalea por sinusitis empeora luego de estornudar o sonarse en la nariz. No, sí es solo alivia. La arteritis de la temporal no se asocia a incremento de eritrocementación. Falso. Cuando nosotros sospechamos de arteritis de la temporal, es un proceso inflamatorio, es una vasculitis de grandes vasos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Patrones de inflamación. Va a haber un aumento tanto en la BSG y en la PCR. Entonces, es lo primero que nosotros pediríamos si sospechamos de una arteritis de la temporal. ¿Ya? Luego tenemos pregunta número 3. Con respecto a la cefalea en un paciente que acudió a consulta, marque lo correcto. En la cefalea pospunción, mejora cuando el paciente se sienta o se pone de pie. No, empeora cuando el paciente se pone de pie. ¿Recuerda? Se puede evitar usando agujas de grueso calibre o de punta con borde afilado. Eso predisponería a más riesgos. La cefalea postpunción lumbar se atribuye a la pérdida de sangre por orificio de punción. ¿Pierde sangre? No, esta se presenta cuando pierdes en excesivo el líquido cerebroraquídeo, no la sangre. Entonces es falsa. Y la D, la cefalea postpunción lumbar se presenta entre el segundo y 12º día postpunción. Eso es cierto y es textual, te lo dice tu agente y te lo he puesto ahí en la tabla. Chicos, esa sería la respuesta, la letra D. Ahora, sigamos. Pregunta número 4. Mujer de 20 años de edad, con tiempo de evolución de 4 meses, presenta cefalea de tipo pulsátil, a predominio epicraneal derecho. ¿Ya? Se agregan náuseas y vómitos, le molesta la luz, tiene fotofobia y tiene fonofobia. Sonofobia, perdón.
dura de 4 a 6 horas, ya está dentro del rango, y se presenta cada 7 días y luego vomita. El ataque es normal y el examen neurológico es normal, entonces no tiene signos de alarma. Si no tiene signos de alarma, ¿será hemorragia subaracnoidea? No. ¿Ha presentado estrés? ¿Es solo craneana? No, es semicraneal. ¿Entonces será tensional? Es una migraña clásica. ¿Ya, chicos? Incluso todo está compatible. Tiene fotofobia, fonofobia, es semicraneal y dura de 4 a 6 horas. ¿Ya? Ahora, chicos, pregunta número 5. Paciente varón de 42 años de edad con cefalea intensa unilateral, es intensa unilateral, acompañada de inyección conjuntival, tosis palpebral, epífora, síntomas autonómicos. Los ataques duran de 20 a 45 minutos, se repiten varias veces al día, reaparecen después a 3 a 4 meses, estimulada por ingesta de alcohol y consumo de tabaco. Ya, chicos, es una cefalea intensa, retroorbital, con síntomas autonómicos, que aparece varias veces al día y luego reaparece después de un periodo de tiempo. ¿Cuál es? En racimos, chicos. ¿Ya? Paciente, ¿qué más tenemos? Paciente mujer de 70 años con cefalea de reciente aparición en la región temporal, ¿ya? Le doy la región temporal, de tipo lacinante, ¿ya? Que se asocia a claudicación al masticar y pérdida de la visión. Claudicación mandibular y pérdida de la visión. ¿Cuál es el primer examen complementario que hay que solicitar? Claudicación mandibular y pérdida de la visión. Ceguera. ¿Qué es? Arteritis de la temporal. ¿Ya? Como es una vasculitis, hay inflamación de los vasos grandes. Entonces, ¿qué pediríamos, chicos, primero? Marcadores inflamatorios. ¿Ya? ¿Le pedimos TAC o resonancia? No, no es necesario, chicos. Es una cefalea secundaria, sí, pero básicamente estamos frente a un diagnóstico ya dado, porque nos dicen la claudicación eh, mandibular y la ceguera. Entonces, ¿sería útil que busquemos una causa cerebral? No, chicos, busquemos la causa inflamatoria de una vez. Radiografía articulomandibular o tomografía de la articulación temporomandibular, tampoco, chicos. ¿Por qué? ¿Estamos acaso frente a un síndrome de Costen? No, nosotros tenemos que ver el vaso, entonces tenemos que describir la inflamación. Tenemos que pedir la BCG y la PCR. ¿Ya? Pregunta número 7. Paciente con cefalea de un mes de evolución hace 15 días se asocia a disartria, ¿ya? Sin déficit motor. Desde hace 3 días, antes de su ingreso, presenta convulsiones, ha convulsionado encima de la cefalea, ¿eh? Tónico-clónicas y vómitos. Prefiere tener problemas familiares. Es muy ansiosa, ¿ya? Es muy ansiosa, chicos. Ella dice que es muy ansiosa, entre comillas. El examen neurológico muestra disartria y hemiparesia derecha de 4/5. ¿Qué conducta sería la correcta a seguir? El paciente está presentando déficits neurológicos, chicos. Es una cefalea que te ha hecho convulsión. ¿Será una cefalea primaria? No, es una cefalea secundaria. Y ante una cefalea secundaria, siempre que hay déficit neurológico, tenemos que buscar la causa. Y la causa más frecuente es a nivel cerebral. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas? A, interconsulta con psiquiatría. ¿Por qué le vamos a dar al psiquiatra, chicos? Tenemos que calmar el dolor. B, ansiolíticos y tratamiento sintomático de la cefalea. Ansiolítico. ¿Tiene ansiedad? ¿Realmente tiene ansiedad? Dice que la paciente dice que es muy ansiosa, pero no tiene diagnóstico previo de ansiedad. Entonces, ¿para qué le vas a dar? Y encima tratamiento sintomático de la cefalea. ¿Le vas a tratar solo la cefalea y las convulsiones? Y la hemiparesia y la disartria. Ay, chicos, esa no sería. Y la D que dice, derivar al consultorio externo de neurología. Nos lavamos las manos. No, chicos, qué fácil sería. Pero no, esa no es la respuesta. La respuesta es la C. Tenemos que buscar la causa. Lo hospitalizamos y buscamos la causa como un ataque cerebral. Posiblemente tenga un hematoma cerebral o un accidente cerebrovascular. ¿Ya? O bueno, ahora se le llama enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Un SB. Ahora, chicos, sigamos. Miren, en la pregunta número 8 dice, paciente varón de 40 años, sin historia de dolor de cabeza, o sea, no ha dolido antes la cabeza, quien acude a la emergencia porque desde hace 3 días ya presentó dolor periorbitario, derecho, continuo, de carácter urente y de intensidad moderada, ¿ya? Al examen clínico se observa tosis palpebral derecha, tosis palpebral derecha, ¿y qué más? Miosis reactiva. Es una cefalea retroorbitaria, preorbitaria, con
Síntomas autonómicos. ¿Qué es lo más frecuente que pueda tener ahí el paciente? Cefalea en racimos. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque la del trigémino, ¿qué es? Es paroxística. Paroxística. Entonces esta no va acá, chicos. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué dice? 9 preguntas. Ay, perdón, pregunta 9. Una paciente de 60 años acude por presentar dolor fulgurante tipo corriente eléctrica, continua en región periorbitaria izquierda. Al examen clínico, usted observa disminución del reflejo corneal izquierdo. ¿Su diagnóstico clínico cuál es? Ya, chicos. Es un dolor tipo corriente eléctrica. ¿Qué le está doliendo? El nervio. Entonces, ¿cuál sería una neuralgia de trigémino izquierda? ¿Ya? ¿Cefalea tensional? No. Migraña del trigeminal, chicos. ¿Cefalea en trueno? No, nada de eso. Es la letra A. La 10 dice, la cefalea en Thunderclap hace referencia a A. Cefalea muy intensa, como la que un paciente nunca experimentó en su vida. Ah, B. Cefalea que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto. Esta es, chicos, esta es la definición final de cefalea tátrica. Una cefalea intensa que adquiere su máxima intensidad en menos de un minuto. ¿Ya? 11. Un paciente varón universitario de 18 años experimenta desde hace 4 años cefalea episódica. Suele coincidir con sus épocas de exámenes. Es de carácter opresivo y en toda la cabeza. Calma con analgésicos. Ya, chicos, ven. Eso es como ustedes, literalmente. Ahorita están a punto de ir a sus finales y están estresados. ¿Y qué pasa si les comienza a doler la cabeza? Se toman su paracetamol y se sanan. Entonces, ¿cuál ha sido la causa de eso? Un estrés emocional, una tensión. Por ello, ¿qué padecería el paciente? Cefalea tensional. Esa sería la clave, chicos. Esta es una cefalea que no empeora con el ejercicio, pero tampoco calma ni mejora con el ejercicio, obviamente, no, sino que simplemente no le afecta, le es indiferente. ¿Está inventando su dolor? No, ¿cómo lo va a inventar, chicos? Y no va a ser migraña en la vida, es un paciente incluso varón, mucho menos probable. ¿Ya? Así que ahora vamos a continuar. El segundo tema que vamos a tratar, chicos, son las epilepsias y las crisis epilépticas. Nosotros tenemos que aprender a definir la crisis epiléptica y las epilepsias. El término específico, o bueno, para que ustedes lo entiendan mejor, es así. Relacionar crisis epiléptica como una manifestación clínica y la epilepsia vendría a ser la enfermedad como tal, ¿ya? Entonces, ¿la epilepsia qué es? Es una enfermedad donde hay predisposición a sufrir crisis epilépticas. ¿Ya, chicos? Esa es la principal definición. Pero ahora, la epilepsia tiene la característica de que no toda crisis epiléptica te va a dar una epilepsia. ¿A qué me refiero con ello? La crisis epiléptica, chicos, puede ser provocada o puede ser refleja o no provocada, ¿ya? La provocada es secundaria a algo. Por ejemplo, hiperglicemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiperuricemia, todo eso te puede causar una crisis epiléptica provocada, mientras que la refleja es sin una causa aparente, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas dos va a ser importante para la definición de epilepsia? La crisis refleja. Y eso lo vamos a ver mediante los criterios. Los criterios para clasificar epilepsia son cualquiera de estos tres. Uno, o hay al menos de dos crisis no provocadas en un intervalo mayor a 24 horas, o hay una crisis no provocada, una, siempre y cuando el paciente tenga algo que le predisponga a sufrir crisis, o C, si se le ha diagnosticado un síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico, como por ejemplo el de West, de Lennox-Gastaut, que no creo que les pregunte, pero por lo general, o de todas formas, eso ya les he puesto en la teoría, que la pueden ir a ver, su material. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿qué otra cosa tenemos acá? Una cosa importante es que tenemos que aprender a clasificar las epilepsias. Y la ILAE nos ha puesto una clasificación. Tenemos a las de inicio focal y a las de inicio generalizado. Y bueno, a las de inicio desconocido. Pero las de inicio focal, chicos, se pueden dividir en dos, en las que conservan la conciencia y en las que pierden la conciencia. Las que conservan la conciencia son las simples
y las que les afectan es la compleja, ¿ya? Ambas, las dos, pueden tener motoras o no motoras. Dentro de las motoras pueden estar las clónicas, pueden estar las mioclónicas, las atónicas, ¿ya? Luego tenemos a las de inicio generalizado. Las de inicio generalizado, chicos, siempre pierden la conciencia. Y tenemos a las motoras o a las no motoras. A las motoras, dentro de ellas, ¿a quiénes tenemos? A la tónico-clónica, la tónica, la mioclónica, la atónica. Y las no motoras, o también llamadas de ausencia, tenemos a la ausencia típica y a la ausencia atípica, por lo general, ¿ya? Dentro de las no clasificables, chicos, tenemos a la crisis febril, que la vamos a hablar más adelante. Ahora, chicos, ¿cuál es la principal diferencia entre focal y generalizado? Como su mismo nombre lo dice, la focal inicia en un punto del cerebro, mientras que la generalizada inicia en distintos puntos, ¿ya? En ambos hemisferios, ¿ya? Pero ¿qué características le dan cada una de estas? En la generalizada, la epilepsia o la crisis se va a generar en todo el cuerpo, mientras que acá en una parte en específico en la focal. Por ejemplo, dentro de las focales, ¿a quién tenemos? A las mioclónicas, o sea, las sacudidas de un solo brazo o de una sola pierna, ¿ya? Mientras que en las generalizadas, ¿a quiénes tenemos? A las tónico-clónicas, por ejemplo, que es donde todo el cuerpo comienza a sacudirse, ¿ya? Así, básicamente para que lo sepan. Ahora, las simples o con conciencia conservada, chicos, algo que tenemos que saber es que estas son contralaterales a la lesión. ¿Qué me refiero? Si está afectado el córtex izquierdo, el lado en el que se presenta la convulsión es en el derecho, ¿ya? Esto es importante, les puede servir incluso para el ECOE. El ECOE les suelen poner videos en el cual les dicen, si es que el paciente experimenta una crisis mioclónica en el brazo derecho, presenta sacudidas en el brazo derecho, ¿cuál lado de la corteza está afectado? El izquierdo, porque es contralateral, ¿ya? Es la corteza frontal izquierda, ¿ya? Dentro de las motoras, chicos, que acá podrían estar las mioclónicas de un solo miembro, estas pueden presentarse primero en los dedos, luego en la mano, luego en el antebrazo y luego en todo el brazo. A esa progresión se le llama progresión jacksoniana. Y luego, después de las sacudidas, se queda flácido, se paraliza. A ese parálisis se le conoce como la parálisis de todo. Y son posictales, o sea, post-crisis, ¿ya? Y luego, dentro de las complejas o con pérdida de conciencia, por lo general afectan al lóbulo temporal. ¿Y qué más tienen, chicos? Presentan ahora, y esta hora es como una sensación en el epigastrio que va ascendiendo. Luego, chicos, suele presentarse en la post-crisis un episodio de confusión y amnesia, es decir, perdiste la conciencia, te levantas y no sabes dónde estás, confundes quién eres, no recuerdas lo que pasó, ¿ya? Y estas de acá, estas complejas, son las que pueden generalizarse, pueden iniciar acá y luego se van acá, luego se van acá, luego se van acá, y ¡fum! Se vuelven una generalizada. Esa sería la que pasa de focal a generalizada o de focal a bilateral, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué más? Luego, dentro de las crisis generalizadas, tenemos a las siguientes. Al gran mal, que es la crisis tónico-clónica, que se divide por fases. Tenemos a la, primero un pródromo, que es el paciente se siente intranquilo, tiene dolores de cabeza, y luego comienza la convulsión como tal, porque a esta se le conoce como convulsiones. ¿Qué son las convulsiones, chicos? Recuerdan, son toda crisis epiléptica que tenga implicación motora, son los movimientos motores. Esa es la convulsión, ¿ya? Luego tenemos a la fase tónica. En la fase tónica, chicos, como su mismo nombre lo dice, hay contracción de todos los músculos del cuerpo, por ellos incluyendo los músculos laringeos, por ello hay un grito, el grito y tal, ¿ya? Luego, el paciente suele tener aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. En la fase clónica, son las fases de sacudidas. Luego de estar tónico, como ven acá, perdón, acá, comienzan las sacudidas, los movimientos bruscos e involuntarios, pero estos siguen un patrón, son rítmicos, y eso lo diferencia de la pseudocrisis, chicos, ¿ya? Por ejemplo, hay estados de crisis en los cuales hay afectación psicógena, en el que el paciente experimenta estas sacudidas, pero son sacudidas descoordinadas, un brazo se mueve más rápido que el otro, esas son pseudocrisis, ¿ya? En la tónico-clónica,
En la fase clónica, los movimientos son rítmicos, igual en la derecha que en la izquierda. Sigue un patrón. El paciente puede morderse los labios, puede morderse la boca y puede lastimarse. Por ello siempre le ponen una toalla en la boca cuando está convulsionando. Con cuidado, porque si no te puede morder a ti también. Y tienen incontinencia de los esfínteres. Y en el estado poscrítico, el paciente perdió la conciencia. Entonces se levanta confuso. Es una recuperación lenta. Y como estuvo en suma contracción y sacudida, se hace flácido y por ello se denomina fase de agotamiento. Luego tenemos a la crisis de ausencia, o mal menor, o petit mal. Esto de acá suele presentarse en niños, chicos. Hay una típica y una atípica que les voy a presentar a continuación. Pero para resumirlo, acá lo que sucede es de que no hay movimientos motores, no hay sacudidas, pero el paciente está haciendo, es un niño que está haciendo una actividad, está jugando normalmente y luego ¡fum! Se desconectó del medio, perdió la conciencia, comienza a parpadear, se queda sentado ahí en su sitio, pero comienza a parpadear o masticar rápidamente, y luego ¡fum! Recuperó la conciencia y sigue haciendo sus actividades. Esta es una crisis de ausencia, ¿ya? Luego tenemos a la crisis tónica. Básicamente, lo que tiene es un patrón. Niño está jugando, haciendo sus cosas, y luego, ¡pum! Por 1 o 2 segundos, se cayó. Y luego se levantó y siguió normal, recordó todo lo que había pasado. No hay confusión, no hay periodo posictal. Perdió la conciencia por unos minutos, por unos segundos, perdón, de 1 a 2 segundos. Es brevemente. Y luego se recuperó normalmente, sin ninguna confusión. Y luego tenemos a las crisis mioclónicas, que básicamente se trata de sacudidas, de las extremidades, sacudidas bruscas. Estas mioclónicas pueden ser generalizadas o pueden ser focales, de un solo miembro. ¿Ok? Ahora, chicos, un cuadrito diferencial rápido de las crisis de ausencia de Petit-Mal. Acá lo que básicamente quiero que ustedes sepan es de que el principal desencadenante típico es la hiperventilación, ¿ya? Esto les puede venir. Y suele generarse en niños, y lo principal es de que acá no tiene implicancia motora, mientras que en la ausencia atípica suele estar asociado a mioclonías. Es lo que lo diferencia, es lo que lo hace atípico. Esta es de peor pronóstico, obviamente, porque es atípica, se sale de lo normal. Y si quieren, o si es que de repente les puede venir, aunque muy raramente, es el hallazgo en el electroencefalograma. En el electroencefalograma, ¿ya? Encontramos las ondas simétricas en punta 3 Hz, ¿ya? Pero esto no creo que les venga, chicos. Bueno, luego en las convulsiones febriles, que son un tipo de convulsión no clasificable, ¿qué tenemos? Tenemos a las típicas y a las atípicas, que básicamente se diferencian en la edad de aparición, en la fiebre y en la duración. En fiebres altas aparece la típica. Va desde 6 meses a 5 años en niños, ¿ya? Y es una duración de menos de 15 minutos. Mientras que las afebriles, perdón, las atípicas, suelen ser a bajas temperaturas, menos de 38 grados. Aparecen en menores de 6 meses o en mayores de 5 años y duran más de 15 minutos. ¿Ya? Acá, a diferencia de la otra, tiene parálisis y sueño profundo, mientras que la típica no lo tiene. Acá sí lo tiene. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico es básicamente en la anamnesis, hacer un buen examen físico, ver el carácter de la crisis, ver cómo es el patrón que sigue, si es que hay la fase clónica, la fase tónica, si hay pérdida de la conciencia, y eso suele ser necesario. Y si es que no es necesario, el método complementario de elección, ¿cuál es? El electroencefalograma. Pero en algunas circunstancias está indicada pedir la resonancia magnética, como por ejemplo en cuáles. En crisis de comienzo focal a cualquier edad, crisis generalizada de comienzo en el primer año de vida del adulto, en epilepsias refractarias, que por más que le dice tratamiento, sigue apareciendo, no calma, si es que cambió el patrón de la crisis, primero era miclónica, luego es tónico-clónica, o luego no, y si es que hay principalmente déficits neurológicos. Esta es la principal indicación para todo estudio de neuroimagen, al igual que en las cefaleas, el déficit neurológico. ¿Ya? ¿A qué le conocemos nosotros como estatus epiléptico, chicos? A una crisis que dura más de 5 minutos, ¿ya? O si es que hay más de 2 crisis en el cual entre ellos no se recobra la conciencia. Lo normal es de que tengas una crisis, ya, perdiste la conciencia, luego la recuperaste. Luego hay otra crisis, pero acá no. Acá tienes una crisis, perdiste la conciencia y ahí cuando estás sin conciencia vuelves a tener otra crisis, ¿ya? Esos son estatus epilépticos también, que dura por lo general más de 5 minutos.
Algunos le presentan, dicen de que en las focales, en aquellas que no son generalizadas, suele ser más de 10 minutos el margen, pero operacionalmente, por ley LAE, se ha definido que tiene que ser más de 5 minutos para todo, ¿ya? Ténganlo en cuenta para su examen. ¿Y las causas cuáles son? Mala adherencia al tratamiento, que esté asociado a una meningoencefalitis, de repente que tenga trastornos metabólicos, o un accidente cerebrovascular, como un ictus, ¿no? U otras alteraciones. Esas son las pepas de epilepsia. Ahora con ello vamos a resolver estas preguntas, chicos. Miren, pregunta número 12. Paciente varón de 65 años de edad, diabético, hipertenso mal controlado, que hace 2 meses presentó un infarto cerebral con secuela paresia brachiocrural izquierda. Desde hace una semana presenta movimientos tipo sacudidas, sacudidas del miembro superior izquierdo, ¿ya? De 2 a 3 veces diaria, de pocos segundos de duración, pero que le dificultan actividades como comer o sostener un vaso. No puede comer ni sostener un vaso. Si se presentan en ese momento, el paciente recuerda y describe sus movimientos de forma eficiente. Entonces el paciente no ha perdido la conciencia. En base a ello, chicos, vamos a resolver lo que dice a continuación. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué sería? Es un paciente que ha experimentado sacudidas, ¿ya? Con eso estamos viendo algo, sacudidas, de un solo miembro, sacudidas de un solo miembro, ojo con ello, de que le dificultan qué cosa, comer, agarrar un vaso, ¿ya? ¿Y qué otra cosa también? Dice que es un paciente que recuerda lo que hace, que no ha perdido la conciencia. Entonces, ¿qué sería? Una crisis con sacudida mioclónica. No recuerda la conciencia, ya. Perdón, no ha perdido la conciencia, sin compromiso de conciencia. Y solo en un miembro, será una mioclónica de inicio focal, sin compromiso de conciencia. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué más podríamos tener? De acuerdo a la nueva clasificación del ILAE, ¿cómo se clasifican las crisis de ausencia? A ver, un momentito, chicos, por favor. Aquí tocan la puerta. Bueno, continuamos. De acuerdo a la nueva clasificación del ILAE, ¿cómo se clasifican las crisis de ausencia? Ya. En la crisis de ausencia siempre hay pérdida de conciencia. ¿Ya? Es una crisis generalizada. Vamos por partes. Generalizada. ¿No? ¿Hay movimiento motor? Entonces es la no motora. Uy, ¿lo escribo? Motora. Ay, digamos cuenta que ahí dice motora, ya. No quiere escribir bien el lápiz. Ya, bueno, entonces. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? La letra A. Esa sería la respuesta. La letra A. La crisis generalizada no motora. ¿Ya? Ahora, continuemos. La otra pregunta nos dice, una paciente de 17 años acude a la consulta psicológica porque es torpe. Ella se describe así porque cuando acude a una fiesta, donde hay muchas luces intermitentes, arroja o se le caen las cosas de las manos y experimenta sustos. Estos sustos son como sacudidas, chicos. ¿Ya? Se le caen las cosas de la mano. ¿Y es porque es torpe? ¿Tiene algún problema? ¿Es esquizofrénica? No. ¿Cómo va a ser esquizofrénica? ¿Es crisis atónica? ¿La crisis atónica qué pasa? No hay tono. Si no hay tono, se caería ella. ¿Entonces sería crisis atónica? No. Hay sacudidas. Por ello, eso, los sustos, entre comillas. Por ello, botan las cosas o se le caen. Esas son las crisis neoclónicas. ¿Ya? Así que ahora, chicos, bueno, ahora vamos a continuar con las pepas de los síndromes medulares. Para ello, vamos a acercar un poco la pantalla, ¿ya? Y quiero que recuerden acá su morfo 1, los tractos medulares. Recuerdan que en los tractos medulares nosotros teníamos a los descendentes, que iban desde la corteza hacia la médula, y teníamos a los ascendentes, que llevaban la información desde la médula a la corteza. Los descendentes eran los motores. ¿Y quiénes eran? Corticoespinal lateral, corticoespinal anterior, que juntos formaban la vía piramidal, ¿ya? Mientras que en los tractos ascendentes, ¿a quiénes teníamos? Teníamos al espinotalámico lateral, al espinotalámico anterior, al fascículo de Gracil y cuneiforme. El espinotalámico anterior, ¿qué llevaba? La vibración, perdón, el tacto
protopático. El espinotalámico lateral llevaba temperatura y dolor. ¿Y el grácil cuneiforme que llevaba? La propiocepción y la vibración. ¿Ya? Y luego, chicos, también el tacto epicrítico. Pero ahora no solo eran tractos, ¿recuerdan? También que había presente acá. Estaban las vías. El espinotalámico lateral y el anterior, ¿qué vía formaba? La vía anterolateral. Y estos fascículos grácil y cuneiforme, ¿qué vía formaban? Lemnisco medial. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Entonces, en base a eso, chicos, algo que quiero que también quiero que recuerden, vamos a borrar para que sepan. La vía anterolateral, chicos, la vía anterolateral era una vía que recogía la información de la temperatura y el dolor, ingresaba por la raíz dorsal y luego cruzaba ahí mismo en la médula. Decusaba y luego subía. Entonces tenía una decusación medular, la vía anterolateral, que llevaba la temperatura y el dolor. Luego, la vía motora, que era la piramidal, ¿qué hacía? Esta decusaba a nivel del bulbo, en las pirámides, y la del lemnisco medial también. La del lemnisco medial entraba y ascendía hasta llegar al bulbo, y en el bulbo recién decusaba, ¿ya? Esto es clave, pero que ustedes entiendan los síndromes. Con respecto a los síndromes medulares, son los siguientes. Vamos a comenzar con estos. La lesión medular transversa hace alusión a la lesión de todo un segmento medular. ¿Ya? Si se lesiona todo, se afectan todas las vías. Pero miren, supongamos que acá tenemos una médula espinal, ¿ya? Una médula espinal. Si lesionamos a este nivel, todo lo de abajo va a estar afectado, pero lo de arriba va a estar bien. Y es lo que ha pasado acá, miren. La lesión está a este nivel, ¿ya? Está a este nivel. Entonces, a este nivel va a haber déficit de todo. Déficit motor, déficit termoalgésico, déficit de la propiocepción, porque están afectados todas las vías, ¿ya? Luego tenemos el síndrome de Brown-Séquard o la hemisección medular, como su mismo nombre lo dice, hemisección. Hay daño de la mitad de la médula, ¿ya? Lo mismo acá, miren, el daño está acá, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Acá hay algo característico. Vamos a graficarlo. Acá supongamos que viene el nervio, acá está su ganglio dorsal, ¿ya? Y viene para los nervios, para los receptores. ¿Qué pasa? Normalmente la temperatura viene así, la vía anterolateral, de la temperatura y el dolor. Viene, llega y decusa acá. Y luego sube, ¿no? Decusa y luego sube. Pero así como ha venido esta de acá, también ha venido del otro lado. Miren, del otro lado también viene la del otro lado. Su ganglio, ¿ya? Su ganglio feo, pero ganglio. Ya, supongamos, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿ya? Igual acá, izquierdo, derecho, para que me entiendan. Viene, viene el dolor y la temperatura, ingresa y decusa y quiere subir, pero este lado está dañado, este lado está dañado. Y como ya decusó, no va a transmitirse la temperatura ni el dolor. ¿Pero de qué lado? Este tracto que está subiendo acá, ¿de quién está llevando información? Perdón, anterior, decir acá. ¿De quién está llevando información este tracto que está subiendo? Del lado derecho, ¿no? Entonces, no sentirías la temperatura ni el dolor del lado contralateral, o sea, del lado derecho. Por eso está acá, miren. Temperatura y dolor con puntitos. La lesión está en el lado izquierdo, pero el lado derecho es el que no siente eso. Pero sin embargo acá, miren, lo mismo. Acá está subiendo la vía del lemnisco medial, ¿ya? Está subiendo por acá. Y se afecta, se corta. ¿Esta ya decusó? No, esta está esperando decusar todavía en el bulbo. Entonces, si se corta ahí, sería el daño del mismo lado, ipsilateral.
¿ya? Entonces no sentirías la propiocepción ni la vibración del mismo lado. ¿A qué me refiero? Entonces, siempre que hay hemisección medular, el daño de las vías que te cruzan en la médula, la anterolateral, es contralateral a la lesión. Mientras que el daño de la vía lemnisco-medial y la córtico-espinal, que decusan en el bulbo, es ipsilateral. ¿Ya? Ahora, chicos, miren, ¿qué otra cosa quiero que ustedes entiendan acá? Lo que es el síndrome de la arteria espinal anterior. La médula, o los dos tercios anteriores, están irrigados por una arteria, la arteria espinal anterior. Si esta se comprime o hay una lesión a ese nivel, se van a afectar los dos tercios anteriores. Se compromete prácticamente toda la médula, menos que la parte posterior. Y en la parte posterior, ¿qué hay? Los cordones posteriores. ¿Y los cordones posteriores qué fascículos tienen? Gol y Burdach, la del hemisco medial. ¿Y esos de qué se encargan? De la vibración en la posición. Entonces, en este síndrome se afecta todo, menos la vibración y la posición. ¿Ya? Luego tenemos el síndrome del cordón posterior, que es lo contrario al anterior. Acá se afecta solo la vibración y la posición, porque estás afectando solo esos fascículos, el menisco medial o los fascículos de Goli-Burdach, ¿ya? Y luego tenemos al síndrome centromedular, que es lo contrario, o la siringomelia. En esta de acá hay una afectación alrededor del centro medular, ¿ya? Entonces, ¿acá qué se afectaría? Solamente las vías que quieren decusar ese nivel. ¿Y cuál es la vía que decusa en la médula espinal? La vía anterolateral. La vía anterolateral, normalmente, de este lado, ¿ya? Viene así, ya, y ya recogió, ponte. Acá le estás quemando al paciente. El paciente lo siente y llega por acá. Ingresa, 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 y quiere cruzar, y quiere cruzar, pero no cruza, chicos. No cruza porque hay una lesión. Entonces, esto quiere decir de que solamente hay compromiso de la vía anterolateral, porque es la única que decusa ahí en la médula espinal. Pero sumado a ello, ¿qué otra cosa pasa? De que este síndrome no está afectando al cordón blanco, o sea, al tracto como tal. Entonces no afectaría a todo el tracto. Está afectando solamente al puente, a este puente de cruce, de este segmento. Entonces, el único déficit sería a nivel del segmento medular, solamente en el segmento de la lesión, ¿ya? A diferencia de los anteriores que han comprometido en todo el cuerpo. Así que, acá que había déficit de termoalgesia. ¿Ya, chicos? Esas serían las pepitas del síndrome medular. Ahora, para resolver las preguntas. La pregunta 15 dice, paciente varón de 25 años, quien inicia hace 2 días antes con parestesias en ambos miembros inferiores, que progresan ascendentemente. Progresión ascendente, chicos. Progresión ascendente. ¿Ya? Asociados a debilidad progresiva con similar distribución. Acude de emergencia porque hay cuadriplegia flácida, ¿ya? Predominio distal, con ausencia de reflejos tendinosos, signo de la sequía bilateral, no Babinski, no compromiso de los oculomotores. Con estos datos, ¿cuál sería el problema de salud? Ya, mire, chicos, acá simplemente vamos a hacerles una retroalimentación rápida. Síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. El síndrome de motoneurona superior, chicos, por lo general quiero que se graben lo siguiente. Miren, vamos a hacer un gráfico acá, ¿ya? Espérense. Acá tenemos a tu segmento medular, ¿ya? A la médula. Supongamos que esta es la médula. Acá está la corteza y acá está el músculo, ¿ya? Miren, ¿qué pasa? Esto va así. Normalmente nosotros tenemos los reflejos. Los reflejos llegan a la médula y ahí nomás está el centro integrador y se devuelve la acción. Ese es el reflejo. ¿Y quién lo controla? La corteza. La corteza da una neurona. La primera motoneurona es la encargada de controlar el reflejo. Entonces,
Si nosotros tenemos una lesión a nivel del controlador, ¿qué va a pasar? El reflejo se exagera, hay hiperreflexia. Entonces, en la lesión de motoneurona superior hay hiperreflexia, ¿ya? También hay Babinski positivo. ¿Qué más hay? Espasticidad, porque hay mucha contracción, hay hipertonicidad, no hay quien lo controle, está descontrolado, está alocado, ¿ya? Esos son los tres signos más importantes para diferenciar una lesión de motor neuronal superior. Mientras que en la lesión inferior, ¿qué pasa? Si lesionas la parte inferior, chicos, si lesionas al nervio o a la motoneurona inferior, ¿qué va a pasar? ¿Se va a cumplir el reflejo? No, porque no hay, lesionas al efector. Entonces, ¿qué pasa? Disminuyen los reflejos. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Va a haber contracción de los músculos? Si está lesionada la motoneurona inferior, no hay contracción, entonces hay atrofia muscular, hay hipotonía, ¿ya? Y eso es lo principalmente que hay acá. Hay arreflexia, hiporreflexia, y pueden haber fasciculaciones. Y otra cosa que los distingue mucho. En la lesión de motoneurona superior hay una parálisis espástica, que es lo que les había dicho, mucha contracción, se paralizan pero por mucha contracción, mientras que en la motoneurona inferior hay parálisis flácida, no hay contracción. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Esta división, chicos, como ya les he explicado en clase, es porque las manifestaciones se dividen según el tracto afectado. En la motoneurona superior, si se afecta el tracto piramidal, se fusiona el Babinski, hay abolición de los reflejos auriculares superficiales, no hay reflejo clemastérico y no se pueden realizar movimientos finos y hábiles. Y en la extrapiramidal es donde hay la parálisis grave, la espasticidad, la hipertonicidad, la hiperreflexia y la reacción baja. Pero en el momento clínico, en el momento de la práctica, es muy difícil que se genere una lesión aislada piramidal o una lesión aislada extrapiramidal. Por eso ambas se presentan juntas y por eso en el síndrome de motoneurona superior hay fusión de ambas, si se dan cuenta, como en el paciente, ya que nos puede venir presentando. Puede venir un paciente con Babinski positivo, puede venir un paciente con hiperreflexia y espasticidad, y ese se le clasifica como síndrome de motoneurona superior. Mientras que en la de motoneurona inferior hay una vía común, y por ello todos presentan esta manifestación, ¿ya? Otra cosa que quiero decirles. En la motoneurona inferior se puede afectar en distintos caminos. Se puede afectar el nervio, se puede afectar el nervio, se puede afectar la unión neuromuscular, ¿ya? Puede haber enfermedades espinales, como las que hemos visto, Ron-Sé, cuartilicomelia, trombosis arterial espinal anterior, que era el síndrome de la arteria espinal anterior, ¿ya? Y por ejemplo acá, en estas enfermedades desmineralizantes, también hay lo que se le llama neuropatías, inflamaciones de los nervios, como por ejemplo la polineuropatía. Tenemos al síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, chicos, es una poliradiculopatía en la cual el signo clásico es una progresión ascendente de debilidad o de parestesia. Es una parestesia con progresión ascendente, ¿ya? Ese es el síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré, chicos, hay afectación. Hay dos tipos de síndrome de Guillain-Barré. El de patrón desmielinizante y el de patrón axonal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El desmielinizante, chicos, suele tener más compromiso sensitivo que motor, mientras que en el axonal hay más compromiso motor que sensitivo. En el desmielinizante, ¿cuál es su explicación? Ustedes tienen un nervio, ¿no? El nervio tiene sus vainas de mielina, ¿ya? Para hacer el impulso saltatorio y que sea más rápido. Entre las vainas de mielina hay espacios sin mielina. ¿Y esos espacios cuáles son? Los nódulos de Rapier, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, en la desmielinizante hay afectación contra las vainas de mielina, contra las células de Schwann, mientras que en la axonal, contra el axón como tal, contra los nódulos de Rapier. Esa es la principal diferencia. ¿Ya, chicos?
Ahora, ¿esto qué te causaría al final? Síndrome de motoneurona inferior. Otra cosa que quiero que sepan acá, chicos, que es importante que sepan, que siempre se da, cuando una lesión, o sea, cuando hay un síndrome de motoneurona superior, síndrome de motoneurona superior, hay una afectación a este nivel, tú le cortas el automatismo a la médula. Es decir, prácticamente le estás quitando el control. Pero pucha, la médula se queda confundida, dice, ¿qué fue? Me quitaron el control. Y se queda apagada durante unos minutos. Será durante una hora. Se queda apagada. Y no hace nada. Se queda flácida, se queda con hiporreflexia, se queda arrefléxica, se queda con flacidez. Y tú dices, ¿por qué razón? Si es que el síndrome de motoneurona superior hace lo contrario, da hiperreflexia, da espasticidad porque estás quitando el control. Pero no, la médula al principio se queda confundida. Esto se le llama shock medular. Shock medular, ¿ya? Shock medular. La médula se queda en shock prácticamente, para que usted lo recuerde. Le quitas el control y la médula se queda en shock. Por unos minutos, 30 minutos, una hora, se queda en shock y no sabe qué hacer. Por ello, baja todo. Hay reflexia, puede haber hiporreflexia, hay flacidez, energías, ¿ya? Parálisis. La médula está en shock. Pero luego, después de ese lapso de tiempo, dice, oye, pucha, yo soy la médula, yo puedo solo, no tengo control, me alocaré y comienza a exacerbarse. Entonces, este shock medular, ¿qué dice? Que ante un síndrome de motoneurona superior, primero experimentas manifestaciones del síndrome de motoneurona inferior por unos minutos y luego evolucionas a un síndrome de motoneurona superior. Eso es el shock medular. Y eso es lo que va a pasar en un paciente. Ahora, chicos, miren, entonces, una vez con todo lo que les he explicado, regresando a esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Es un paciente con ausencia de reflejos, no tiene Babinski, y miren, tiene una debilidad de progresión ascendente, y eso que les había dicho que era del síndrome de Guillain-Barré. ¿Y el síndrome de Guillain-Barré qué te daba? Un síndrome de segunda motoneurona, ¿ya? Entonces esa sería la clave. Ahora la pregunta 16. Un paciente diabético e hipertenso mal controlado acude al servicio de emergencia porque hace 15 minutos, tiempo, 15 minutos, perdió la fuerza de mi cuerpo izquierdo. Ante la evaluación se evidencia hemiplegia común, flácida, ¿ya? Y arreflexia. Le haces una neuroimagen y muestra además una lesión isquémica en la cápsula interna derecha. Entonces, en la cápsula interna derecha, ¿a quién tenemos, chicos? El recorrido. ¿Quién está haciendo su recorrido? En la vía piramidal. ¿Quién está haciendo su recorrido? La motoneurona superior, ¿no? Porque va desde la corteza hasta la médula. Entonces, ¿qué es? Prácticamente te está cantando la respuesta. Es una lesión de motoneurona superior. Pero miren, si se dan cuenta, hay una discordancia. Si es una lesión de motoneurona superior, ¿por qué hay flacidez? ¿Por qué hay reflexión? Sí tiene que haber lo contrario. Ajá, ¿qué te había explicado acá? Del shock medular. Que cuando hay una lesión de motoneurona superior, primero, durante un lapso de 30 minutos, hay manifestaciones de motoneurona inferior. Hasta que luego, recién, comienzan las manifestaciones reales. ¿Ya? Entonces vamos a ver las respuestas. Primero, ¿la evaluación clínica está errada? No. Bueno, si no supieran esto de shock medular que les acabo de explicar, de repente esa sería la respuesta, ¿no? Pero bueno, no, esa no es. B. Se trata de lesión de segunda motoneurona por la flacidez y reflexia. Tiene sentido si es que no nos hubieran dado la neuroimagen, porque nos han dado la neuroimagen y dice de que hay lesión en la cápsula interna derecha. No. Debe tratarse como síndrome Guillain-Barré en instauración. ¿Por qué? No te han dado la debilidad progresiva ascendente. No. La sintomatología evolucionará a parálisis hiperrefléxica espástica. Eso es cierto. Es lo que te había dicho acá. Evoluciona luego a síndrome motor superior. ¿Ok?
Bueno, sigamos. En la pregunta 17, chicos, paciente que no abre los ojos ni responde a las órdenes verbales de ningún tipo, incluso cuando se le realiza estímulos dolorosos. Y ante este solo extiende las piernas, flexiona los brazos hacia la línea media del tórax. ¿Cuál es su puntaje en la escala de coma de Glasgow? Bueno, chicos, esto es una pregunta fácil, que tienen que recordar básicamente su escala de coma de Glasgow. A nivel ocular, te está diciendo que no abre los ojos. Si no abre los ojos, tiene un punto. ¿Ya? A nivel verbal, no obedece respuestas. Entonces, un punto. Hasta ahí tiene 2 puntos. Y a nivel motor, ¿qué te dice? Es un paciente que tiene las piernas extendidas y flexiona los brazos. Acá hay 2 posturas patológicas que tú tienes que saber. Las 2 posturas son la de cerebración y la de corticación. La de corticación da un puntaje de 3 y la de cerebración da un puntaje de 2. ¿Cuál le vamos a dar al paciente? Miren, una forma fácil para que ustedes aprendan. Decorticación, cor de corazón. En la decorticación el paciente lleva los brazos hacia el centro, hacia el corazón, hacia la línea media del tórax. Entonces, esa sería la respuesta. El paciente tiene una decorticación. Y decorticación te da 3 puntos. ¿Ok? Entonces sería 1 más 1 más 3, 5 puntos. Ahí tienes medio punto en el examen asegurado. Ahora, pregunta 18. Un paciente, luego de experimentar un accidente de tránsito, es conducido inconscientemente al departamento de urgencia. Al la evaluación clínica, no recobra el estado de alerta ante ningún estímulo. Sus pupilas son puntiformes hiporreactivas, ¿ya? Puntiformes hiporreactivas, y su patrón respiratorio muestra apneas inspiratorias y expiratorias. Además, extiende los brazos ante el estímulo doloroso. ¿Ya? Es un paciente que está en estado de coma, chicos. Recuerden, si quieren saber, en la escala de Colma de Glasgow, ¿a partir de cuánto se le denomina coma? A partir de 8 puntos. ¿Ya? De 8 puntos para abajo. Ahora, chicos, miren, si vamos acá a recordar, las pupilas puntiformes, ¿en qué era? Una lesión de puente, de protuberancia. Las diencefálicas, ¿qué te daban? Pequeñas y reactivas. La lesión del tercer nervio, ¿qué te daba? Anisocoria, es decir, una pupila grande y una pupila pequeña. ¿Ya? Las lesiones pretectales te daban pupilas fijas y grandes. Y las del mesencéfalo te daban posición media y fijas. Entonces, en base a esto, las puntiformes hiporreactivas, ¿cuál sería? La lesión